¿Qué tal? Bienvenidos. En esta oportunidad nos toca disertar sobre el tema de los síntomas neurológicos en los niños en cuidados paliativos oncológicos, ¿ok? Yo soy la doctora Catherine Sánchez Córdoba, soy pediatra, staff del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ustedes saben que allí tenemos un montón de pequeños en esta condición y también con este tipo de problemas neurológicos. Así que vamos a tratar de enfocar esta ponencia no solo con lo que he podido revisar de la literatura, de lo que conocemos, estoy segura, sino que también en la experiencia que nos ha tocado en el hospital. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar primero de las complicaciones que nos da el propio trastorno oncohematológico, ¿sí? Dentro de ellas vamos a hablar del síndrome de compresión medular, que es quizás una de las cosas más notorias, ¿no? Que más recibimos, que todos hemos visto seguramente en algún momento. Vamos a hablar de convulsiones, de espasticidad, de estos niños pues que están, como diríamos nosotros, bastante duros, ¿no? De fatiga asociada al cáncer, miren que esto es súper importante también, de trastornos del sueño y de los famosos delirios. Muy bien. Empecemos. Para nosotros hablar de los síntomas neurológicos en niños, tenemos que tener en cuenta que hay varios desafíos pendientes aún. De hecho, lamentablemente no tenemos algo que nos diga las cosas son así y puntualmente tienen que realizarse de esta manera y guías que nos den las pautas a seguir. No. Tenemos aún muchos desafíos como país, como diagnóstico también y como manejo de estos niños. De hecho, para eso este tipo de cursos nos tienen que ayudar a formar en conciencia y en conocimientos de cómo tenemos que hacer el mejor enfoque de ellos. En principio, tenemos que tener un control efectivo de esos síntomas, así como de los efectos del tratamiento. Y para ello, obviamente, necesito que tanto el familiar como el paciente me dé esa información, ¿cierto? Tenemos que, por lo tanto, preguntarle a los papás cómo ve él a su niño o a su niña, cuánto dolor siente que tiene y la angustia que perciba en ellos. Porque muchas veces los niños a los papás les piden o les explican cosas que a nosotros no, al personal de salud que quizás les somos ajenos, que quizás les somos distintos, no somos parte de su entorno familiar, por mucho que quisiéramos o por mucho tiempo que compartamos con ellos. Es por eso que es súper importante establecer un plan de manejo. En este caso hablo de las convulsiones y lo coloco como tal, porque es quizás lo que más deberían aprender a manejar en casa, en cuanto a síntomas neurológicos. Muchas veces la gente se desespera y todo profesional de salud sabe que una convulsión, que obviamente no se complique, no dure más de 5 minutos y sea algo que quizás acompañe al niño en los últimos días de su vida, pues tiene que ser manejada de manera calmada, de manera tal que yo sepa qué medicamento administrar, que yo sepa qué posición tiene que tener mi niño, que yo sepa cuándo tengo que llevar a mi niño por una convulsión al hospital. De la misma manera, tenemos que usar estrategias de medicina integrativa, temas también que vamos a disertar en este curso, porque es mejor poder optimizar el estado clínico de un niño a través no solo de una estrategia, sino de muchas. Y es por eso tan importante conocer sobre todo esto. Y por supuesto tenemos que considerar que en muchos niños, no voy a decir algunos, sino muchos niños, necesitamos utilizar medicamentos para aliviar la espasticidad. No podemos asumir que un niño, porque ha tenido un derrame o porque tiene algún tipo de déficit neurológico, pues va a estar espástico todo el tiempo. No es lo objetivo. Todo esto que tiene que ubicarse dentro de un esquema, de un proyecto, de una función con nosotros y con la familia, tiene que incluir seguramente fisioterapia, terapias ocupacionales, terapia musical, lo van a ver, lo van a evaluar durante este curso, terapia basada en el arte para aquellos que puedan realizarla y muchas de ellas complementarias. ¿Qué quiero decir?
que no es un solo profesional el que va a estar encargado de todo esto. Somos muchos profesionales a cargo y nunca debemos estar alejados de la familia, nunca. Bien. Tenemos niños entonces oncológicos pediátricos que ya por su trastorno de fondo, o sea, por su enfermedad de fondo, leucemia, sarcoma cerebral, un osteosarcoma de repente, ya van a tener un grupo de complicaciones importantes. Aquí, por ejemplo, vamos a tener complicaciones de hemorragia y trombosis. Por ejemplo, producto del tumor puede haber una hemorragia tumoral y por lo tanto puede aumentar la presión intracraneal. Puede haber de repente un accidente cerebrovascular, lo que conocemos ahora como DCB, ¿correcto? A lo mejor producto del tratamiento para el cáncer que estemos manejando, hemos bajado las defensas de un niño. Quizás ese niño no tiene vacunas, o quizás este niño tiene algún tipo de bajas defensas, y por eso hemos diagnosticado una enfermedad meningia, una meningitis. Como les mencioné, uno de los más frecuentes definitivamente es el síndrome de compresión medular, ¿ok? Y allí, de todas maneras, vamos a tener un manejo distinto. Vamos a hablar de ello. Hay complicaciones que se asocian a algún agente quimioterápico en particular. Por ejemplo, la asparaginasa. La asparaginasa es un agente que puede causar múltiples cosas y dentro de ellas, neurológicamente hablando, puede producir trombosis o puede producir sangrados en senos venosos en el cerebro. Obviamente, tengo que suspenderla y tengo que manejar la consecuencia de ella. Y si quisiera corregir la enfermedad meningia, como la decía aquí, pues colocaré terapia dirigida, antibiótico en este caso. Si quisiera disminuir la presión intracraneal, porque evidentemente puede suceder el aumento de la presión intracraneal, entonces tengo que considerar una intervención quirúrgica. A lo mejor tengo que colocarle una válvula, una derivación. Eso es bastante importante cuando nosotros establecemos nuestra ruta de trabajo. Bien, para yo poder hacer este manejo y para yo poder realizar este diagnóstico, necesito puntualmente tres cosas. Necesito una imagen, que puede ser una resonancia, que puede ser una tomografía, que seguramente alguna de ellas me va a dar muy buena información. Tengo que hacer de repente una punción lumbar. Quizás allí me voy a dar cuenta si hay enfermedad por infiltración, si tengo algún proceso infeccioso a ese nivel, o a lo mejor tengo alguna compresión a ese nivel y voy a verificar finalmente a través de la punción lumbar si sale traumática o si tengo un líquido purulento y podré definir efectivamente si hay una meningitis, ¿no? Precisamente al hacer esto, voy a realizar cultivos, voy a enviar a citología, voy a encontrar lo que está causándole el problema a mi paciente. Puntualmente, si hablamos del síndrome de compresión medular, entonces, que de paso, esto es una emergencia oncológica, y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Tengamos en cuenta que existen signos tempranos, intermedios y tardíos. Muchas veces nosotros encontramos al paciente aquí, ya cuando tiene retención urinaria. Aquí estamos un poco tarde para intervenir, pero cuando tenemos a un paciente que tiene dolor radicular, que tiene debilidad de miembros inferiores, que tiene pérdida sensorial, este es el momento de intervenir. Tomemos una resonancia, busquemos la compresión medular y démosle tratamiento, porque les repito, es una emergencia oncológica. Es importantísimo intervenir para poder evitar que el niño quede secuelado. He visto muchísimas compresiones medulares revertir. Es por eso que es tan importante observar el momento adecuado para la intervención. Si hacemos un examen físico, seguramente encontraremos espasticidad, reflejos patológicos, tono rectal disminuido, pero les repito, una intervención a tiempo cambia el pronóstico. ¿Qué podrá hacer nuestra intervención? A lo mejor vamos a irradiar, que es lo más frecuente, radioterapia. Y tendremos que hacerlo de repente saliéndonos del protocolo de instauración de tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que corregir y tenemos que priorizar
la función completa del niño. Muchas veces nos ayudamos de corticoides, a veces se realizan también intervenciones quirúrgicas como la minectomía, y como les mencionaba, definitivamente, la radioterapia. Ok, ahora hablemos de los pacientes con convulsiones. Evidentemente estamos hablando de niños que tienen tumores o de repente metástasis en el sistema nervioso central. A lo mejor son niños inmunodeficientes que tienen infecciones oportunistas del sistema nervioso central. A lo mejor son niños que ya tienen un defecto de base, de repente son niños con parálisis cerebral infantil o con alguna enfermedad neurodegenerativa, y a eso se le ha sumado algún tipo de alteración de metabolitos o de electrolitos. Entonces, tengo pacientes en riesgo, ¿correcto? A lo mejor se han alterado los medicamentos, quizás es un paciente que ya usa fenitoína y se ha alterado. A lo mejor está usando esta fenitoína a niveles subterapéuticos. Hay que dosarla, existe el dosaje de fenitoína. Y si no, revisémoslo. Busquemos la dosis de fenitoína y coloquémosle la dosis adecuada. Interconsultemos al neurólogo si no lo sabemos. Otra cosa súper importante es saber qué medicamentos alteran el metabolismo de un fármaco antiepiléptico. Si mi niño usa fenitoína, y a lo mejor quiero colocarle algún medicamento antifúngico, eso casi siempre va a hacer algún tipo de interacción. Si mi niño usa fenitoína y a lo mejor quiero colocarle algún medicamento procinético, también altera las funciones. Entonces tengo que preguntarme en la farmacocinética de este fármaco si va a alterar su metabolismo y quizás por eso pues está teniendo sus convulsiones. Evidentemente, como les mencionaba aquí, mucha quimioterapia, muchos neurolépticos como las benzodiazepinas o la metoclopramida como un procinético pueden causar alteraciones en el funcionamiento de medicamentos como la fenitoína, por ejemplo. Obviamente tengo que suspender un fármaco antiepiléptico y reemplazarlo por otro si acaso la necesidad de usar la otra medicina supera la necesidad de usar el anticonvulsivante. Sin embargo, no todo es convulsiones. Hay niños que van a tener espasmos musculares, hay niños que van a tener distonías, como las que ven aquí, hay niños que van a tener sobresaltos, los lactantes tienen muchos sobresaltos y eso ni siquiera es una patología. Y hay niños que van a tener tics, y esos tics por los papás muchas veces son confundidos con convulsiones. Por eso les decía que yo tengo que educar a los padres y tengo que explicarle qué es una convulsión. Si nos toca mostrarles un video de lo que es una convulsión, mostrémosles el video. Pero no demos por sentado que ellos conocen. Más bien expliquémosle y preguntémosle después si nos han comprendido. Como les dije, es importante que ellos entiendan que los eventos que simulan convulsiones no van a tener un periodo posictal, no van a conseguir que el paciente pues se quede completamente dormido, no van a hacer que el paciente pierda la conciencia ni que relaje esfínteres, que sí lo hace la convulsión, ¿correcto? Entonces tenemos que explicarle a los papás que tienen que colocar al niño de lado, que tienen que alejarlo de objetos de peligro, no pueden estar cerca de vidrios, por ejemplo. No le manipulemos la vía respiratoria, a veces le intentan abrir la boca y los van a morder. La convulsión se va a detener por sí sola. Evidentemente, si dura menos, esta literatura es un poco excesiva, 10 minutos ver convulsionar a un niño, yo sé que es bien complejo, pero yo estoy segura que 5 minutos es bien manejable, ¿ok? Cuando ya el niño tiene más de 3 a 5 minutos convulsionando, el papá debe saber usar los medicamentos que el niño puede usar, de tal manera que ellos se sientan en la capacidad de administrar los medicamentos con los que puedan contar en casa. No todos van a tener la capacidad de tenerlo, no todos los hospitales vamos a tener la capacidad de brindarlo, pero si tienen la posibilidad y si se los podemos enseñar, definitivamente la administración intrarrectal e intranasal funciona. Lamentablemente en nuestro país no tenemos muchas de estas presentaciones, pero miren lo óptimo que sería, sobre todo para los pacientes en cuidados paliativos, que puedan manejar esto y que no tengan que traerlos desde Puente Piedra hasta Surquillo, solamente para que yo observe el posictal, porque claramente habrá dejado de convulsionar para cuando llegue. No se olviden que las benzodiazepinas, cualquiera que fueren, se pueden repetir en 15 minutos hasta 2 dosis. Bien, también es importante que cuando yo utilice algún medicamento sepa
las complicaciones del mismo, ¿verdad? Si utilizo mucho fenobarbital o mucha fenitoína, mi paciente va a estar sedado. Si utilizo mucho levetiracetam, que no hay mucho aquí, mi paciente va a estar muy agitado. Si uso valproato de sodio o carbamazepina, mi paciente puede tener dolor abdominal e incluso diarreas. Tanto el valproato como el topiramato, solo que definitivamente mucho más el valproato, causa toxicidad pancreática y hepática. Mientras que la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital son inductores de enzimas hepáticas. ¿Qué quiere decir? Que si estoy consumiendo un antibiótico, va a empeorar los efectos del antibiótico, porque lo potencia. ¿Ok? Por lo tanto, tengo que entender que si yo administro alguna benzodiazepina, tengo que pensar que puedo estar sedando al niño y que se puede deprimir. Por eso es importante la cantidad de veces que yo lo pueda administrar. Esto es un dato importante, miren. El riesgo de aparición de trastornos respiratorios es menor con diazepam rectal que endovenoso, porque se absorbe mucho más lento, pero su concentración pico es mayor, por lo tanto es muy efectivo. La espasticidad. Distintas formas de presentarse la espasticidad son las que vemos aquí. La hipertonía, que tiene resistencia al movimiento pasivo, ¿sí? Porque no lo puede, es como el Parkinson. La espasticidad, que es un movimiento involuntario, depende de la velocidad de la resistencia a ese movimiento. O los espasmos musculares, que son contracciones involuntarias, pero que aparecen de manera repentina y duelen, porque un músculo contraído duele. Es como ustedes ir al gimnasio y mañana no pueden pararse, cuando se colocan en una rutina muy intensa después de mucho tiempo. Exactamente sucede lo mismo con un espasmo muscular. Por lo tanto, duele, ¿ok? Y por eso es que es importante que conozcamos que este dolor es de tipo nociceptivo. ¿Qué quiere decir? Que está asociado a la inflamación y que está asociado a las terminaciones nerviosas de dolor de espasmo muscular, porque son posicionales. En cambio, las hipertonías, por ejemplo, son comunes en niños con parálisis cerebral y evidentemente lo que tengo que manejar es el dolor y es esa postura viciosa. Muy bien, ¿cómo lo manejamos? Hay muchas alternativas. Si lo enviamos al médico fisiatra, seguramente nos dirá toxina botulínica y va a poder relajar un poco el músculo porque ese es el objetivo de la toxina botulínica. No tenemos toxina botulínica donde estamos. Utilicemos diazepam. Eso funciona muchísimo a corto plazo, pero el medicamento por excelencia que me ayuda a manejarlo es el baclofeno. Y es por eso que aquí les estoy colocando las dosis de cada uno de ellos. En este caso, el diazepam, que me va a aliviar el espasmo muscular, tiene dosis dependiendo de la edad de los chicos, y el baclofeno debe ser empezado al mismo tiempo que el diazepam, porque el baclofeno no actúa en el mismo momento. Tenemos que esperar a que por lo menos obtenga su acción en las próximas 72 horas. Entonces, quien alivia esos primeros días es el diazepam, ¿correcto? Por lo tanto, estas dosis de ambos van a ser dosis dependiente. Quiere decir que yo voy a ir aumentando, disminuyendo y regulando dependiendo de cómo calme el dolor y la molestia en mi paciente. No voy a conseguir un niño perfecto que movilice nuevamente todos los músculos, pero debe disminuir muchísimo su espasticidad para yo poder trabajar con terapia, que son quienes finalmente a largo plazo van a obtener el mejor resultado. Muy bien. ¿Existe la fatiga asociada al cáncer? Por supuesto que existe y es un diagnóstico. La OMS lo ha reconocido como tal. Evidentemente es un cansancio que no es proporcional al grado de actividad de los niños y les interfiere en sus actividades de la vida diaria. Ellos no saben por qué están cansados, pero están muy cansados y no pueden correr al ritmo que sus amiguitos. Y eso es muy importante. Más del 50% de niños tienen este síntoma durante el tratamiento y casi el 90% de los pacientes a los que nos tratamos en este curso tienen este síntoma. Por lo tanto, necesito entender que una fatiga asociada a cáncer no tiene relación con la actividad que ha hecho el niño, no va a mejorar con el descanso y por supuesto les causa frustración.
Entonces tengo que utilizar de muchas armas una vez más para poder solucionarlo. Primero, tiene que tener una evaluación por el psicólogo y el psiquiatra para definir que eso no sea parte de un cuadro depresivo, ¿sí? Tengo que ver que de repente está menos atento, se está olvidando de las cosas, quiere dormir todo el día o está fastidiado por dos cosas, o porque no duerme bien o porque el amiguito está mejor, corre mejor que él y él está frustrado con eso. Está demostrado que definitivamente, evidentemente, la terapia física, el deporte, la terapia integrativa de la que vamos a tratar seguramente también durante el desarrollo de este curso, funciona. Sin embargo, al tener estos niños de manera recurrente anemia, desnutrición, sueño y factores psicosociales encima, pues van a tener muchas cosas en contra. Pero ¿qué cosas podemos encontrar a favor? Está demostrado el uso del metilfenidato, definitivamente, como parte del tratamiento, y está demostrado el uso de glucocorticoide, pero lamentablemente en nuestros niños es menos factible porque ya los hemos usado mucho, ¿verdad? Bien, asociado a este, también aparecen trastornos del sueño, insomnio y las alteraciones del ritmo circadiano. Estos niños están despiertos de noche y están con mucho sueño de día. Más del 30% de estos niños definitivamente van a tener este padecimiento. Y miren, de hecho, los más grandes van a ser los que mucho, o probablemente son los que van a dejar que este padecimiento los invada, porque definitivamente les afecta mucho más la enfermedad que a los pequeños psicológicamente hablando. Entonces, ¿pueden ser trastornos de sueño en la infancia? Sí, pero también pueden ser trastornos relacionados al tratamiento. A lo mejor es el tumor que está ahí en el cerebro lo que lo está causando, la radioterapia y el alto consumo calórico que le presenta, que está posoperado, o a lo mejor ha tenido crisis convulsivas muy seguidas. Eso agota muchísimo, es como correrte unos 200 metros. A lo mejor son niños con trastornos endocrinos, obesos, que van a tener mucha dificultad para dormir. Por supuesto que hay ortopnea del sueño en niños, mucho más en niños que, como les mencionaba en algún momento, si son más obesos o tienen alteración de la grasa corporal, producto de uso de corticoides, va a ser peor para ellos. Por lo tanto, tenemos que tratar la causa, ¿sí? Tenemos que tratar el factor que está causando. Evidentemente, un manejo conductual va a ayudar, pero también nos tiene que ayudar algún manejo médico, algún antihistamínico sedante. La melatonina ha tenido muy buen efecto y podemos usar sobre todo benzodiazepinas de uso lento y prolongado como el clonazepam, ¿sí? En niños funciona muy bien la asociación de clonazepam con melatonina. Y por supuesto, las estrategias que podamos tener para poder convencerlos de cambiar este ritmo, ¿correcto? Dentro de los que más tenemos a la mano definitivamente es la clorfenamina, para poder alternar entre sus periodos de sueño y vigilia. La melatonina, como les dije, llega al sistema nervioso central, es muy bien tolerado por los niños y obviamente muy fácil de manejar por los padres. Y las benzodiazepinas van a depender del uso de cada una, definitivamente la que tiene mejor efecto para si tiene depresión asociada, funciona mejor el diazepam. Es por eso que tenemos que trabajar junto con el psicólogo y con el psiquiatra. También los neuromoduladores nos van a ayudar, a lo mejor están teniendo dolor neuropático. Amitriptilina, gabapentina nos va a ayudar muchísimo. La clonidina, que es un medicamento que no tenemos en todas las instituciones, maneja mucho la irritabilidad de los pacientes con sueño, ¿sí? Con alteraciones del sueño en general. Y el delirium. El delirium definitivamente es una alteración de la conciencia de sí mismo, ¿no? Hay alteraciones perceptuales en los que hay mucho cambio de ánimo. Algunos pacientes niegan la condición que tienen, se ponen agresivos, se retiran las ondas y no es solamente un berrinche, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que puntualizar bien el momento en el que estamos. Y aquí tenemos que tener dos puntos. Por eso la balanza. Puede ser hipoactivo o puede ser hiperactivo. Evidentemente el hipoactivo va a tener
como su gatillante el GABA, ¿no? La acetilcolina. En cambio, el hiperactivo al revés, tiene un exceso de dopamina, tiene disminución de acetilcolina y va a estar muy agitado, va a estar muy agresivo. Por lo tanto, tengo que buscar qué cosa es lo que lo está causando. ¿Será que está causando mi tratamiento? ¿O será que hay algo de fondo en el niño que se lo está causando? Medidas ambientales, la higiene del sueño, lo mismo que veíamos hace un rato, pero también tenemos que favorecer la movilidad del niño. No puede estar quieto en un solo sitio, no puede estar encerrado. Ahora, por ejemplo, el COVID ha sido aún peor, porque ya nuestros chicos tenían que mantener un cierto grado de aislamiento y ahora no podían salir. Por lo tanto, es mucho más difícil el manejo. Por eso tiene que ir de la mano, de todas maneras, con la familia, el psicólogo y el psiquiatra. Puntualmente podríamos decir que al hipoactivo le podemos dar risperidona y al hiperactivo le podemos dar aloperidol, pero no es tan simple como eso. Tiene criterios de indicación. Y evidentemente, vamos a tener un delirium hipoactivo y un delirium hiperactivo, como les mencionaba. Ok, entonces recuerden que si el resultado de una prueba terapéutica o la intervención que yo haga en el niño no me conduce a una mejora de su calidad de vida, entonces no lo promuevo. Pero si es al revés, continúo. Si por el contrario la prueba es una carga para el niño, le fastidia, él siente que no está bien lo que le estoy dando, pues no lo voy a hacer. Recuerden que lo que no se nos debe acabar, como dice ahí arriba, es la paciencia, ¿ok? Eso es lo que no se nos debe acabar, porque tenemos que encontrar la mejor estrategia terapéutica para que el niño, la familia y nosotros estemos satisfechos con lo logrado. Muchas gracias. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.